a lo largo de lo que llevo leyendo de Blavatsky, he reído con su ironía, me he asombrado con su forma tan libre de hablar en los tiempos que lo hizo. He aprendido, he soñado, he encontrado mi luz y mi oscuridad interior. Me he encontrado a mí mismo. He entendido muchas cosas, pero nunca había llorado hasta ahora. Blavatsky, como siempre, deja claro que no va en contra de ninguna ideología, creencia o dogma. Y con este vídeo tampoco quiero que se interprete tal cosa. Ella lo único que hace, por lo menos hasta donde he leído, cuenta un pasado que ha existido, lo argumenta, lo describe y lo transmite en su libro. Habla de todo el dolor y daño producido por la Iglesia y, en su momento, la Inquisición. Yo, una persona de educación media o quizás baja, por supuesto había escuchado hablar de la Inquisición y del pasado tan oscuro de la Iglesia, y aun sabiéndolo, no era capaz de imaginar la mínima parte del daño que ha causado ese dogma. Elena, a lo largo de su libro, cuenta varias historias que por supuesto están documentadas, son reales y toda esa información también se encuentra en internet. Pero una de ellas me ha tocado el corazón y por primera vez este libro me ha hecho llorar, sintiendo todo ese dolor y sufrimiento que Elena quiere transmitir. En esta ocasión nos trasladamos a Alemania, en concreto a las ciudades de Bamberg y Würzburg. Para ponernos en contexto, antes de mencionar el caso en concreto, Blavatsky nos está hablando de cómo la Iglesia rechazaba todo acto mágico fuera de su dogma, pero permitía dentro de él todo tipo de encantamientos, ritos y brujerías. Y detalla varios casos como Catalina de Médicis, que se había hecho tan meritoria a ojos de la Iglesia, gracias a la matanza de San Bartolomé. Con la ayuda de un brujo bien instruido en el negro arte, torturaba a gente mediante hechizos. Cuando su marido estaba a punto de morir y por lo siguiente ella lo perdía todo, acudió a la magia negra, decapitando a un niño, a cambio de la vida de su marido, aunque su marido igualmente murió y así un gran etcétera, pero la Iglesia la protegía. Otro ejemplo es el Papa Silvestre II, Benedicto IX, Juan XX y a los Gregorios VI y VII, todos acusados de magos y hechiceros, pero protegidos por la Iglesia. El obispo de Ratisbona acusado de ilusionismo, y un largo etcétera que perfectamente están detallados en el libro. Todos protegidos por la Iglesia, porque esa misma gente aplicaba una dureza grandísima con los que iban en contra de la Iglesia. Luego, por ejemplo, entre 1580 y 1595, y únicamente en la provincia de Lorena, en Francia, el presidente Remigios quemó a 900 supuestos brujos, mientras el clero ortodoxo no paraba de hacer encantamientos mágicos sin ser molestados por las autoridades, con tal de que se mantuviesen fiel a los dogmas establecidos. Gabriel Malagrida, anciano de 80 años, fue quemado por estos evangélicos en 1761, porque tuvo una visión de que en el año 1920 nacería un hijo de un fraile y una monja, cosa totalmente prohibida y repudiada en esa época. La profecía perfectamente se podría haber hecho realidad si a esos niños se les dejase vivir, ya que años después, en conventos, hospitales religiosos o instituciones religiosas,
cuando los han investigado, se han encontrado cientos de cráneos de infantes posiblemente nacidos por una relación castigada por la Iglesia. Años después, cuando la Iglesia ha ido perdiendo su poder, en algunas investigaciones históricas sobre instituciones religiosas se han hallado pruebas o testimonios que sugieren la existencia de enterramientos infantiles vinculados a esos contextos. Pero cuando todo esto alcanza su mayor esplendor es en el siglo XVII, y aquí es donde volvemos a las ciudades de Alemania con el príncipe obispo Juan Jorge II. Si antes todas las acusaciones de magia hechicería no tenían ningún sentido, en este punto es cuando todo se vuelve realmente escalofriante y tenebroso, ya que las acusaciones y sentencias de muerte se hacen por enemistades políticas y personales, y sobre todo por el odio de los cristianos a los protestantes. Entre los años 1625 y 1630, en tan solo 5 años, se documentaron más de 900 procesos y en 1659 se publicó un folleto donde aparece el número de personas a las que el obispo Jorge hizo quemar por hechicería, que llegó a 600. Elena, en el libro, publica las 29 primeras quemas. Por falta de espacio y para no alargar este vídeo, yo solo publicaré las 4 primeras para poner un ejemplo, pero si deseas más información, todo está también publicado en internet. La lista comienza así. En la primera quema, 4 personas: la viuda del anciano Anker, la esposa de Liebler, la esposa de Gutbrod y la esposa de Hocker. En la segunda quema, 4 personas: 2 mujeres extranjeras y la anciana esposa de Beutler. En la tercera quema, 5 personas: 4 esposas de ciudadanos. En la cuarta quema, 5 personas y un hombre extranjero. En las primeras 29 hogueras fueron quemadas vivas a 162 personas, más de la mitad de ellas extranjeras, o sea, protestantes que estaban en contra del dogma religioso. Y entre la otra mitad, 34 niños que no superaban los 14 años, siendo el más joven un bebé. A muchos de ellos ni siquiera se le ha podido recordar, porque simplemente aparecían como acusado número 1, acusado número 2, 3, 4, 5 y así en adelante. Solo entre las primeras 29 quemas se encontraron 12 vicarios, 4 canónigos y 2 doctores en teología quemados vivos, acusados de herejía condenable. Esto quiere decir ir en contra a la reforma que tenían actualmente. Personas que se oponían a todos esos actos porque su conciencia no les permitía continuar. Eran condenados incluso más gravemente que por hechicería. No quiero lanzar odio, simplemente hago este vídeo como anécdota del pasado cristiano, porque aun sabiendo que tenía un pasado oscuro, no me hacía la menor idea de cuánto. Y lo más asombroso es que estando toda esta información al alcance de todos, no se sepa ni se transmita, permitiendo que la Iglesia siga en pie. Te mando un fuerte abrazo y cierra.